Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas dando especial atención a la precisión histórica. Han sido temidos desde los albores de la civilización. Mercenario. La simple palabra nos da escalofríos. Es diabólicamente negativa, como terrorista. Después de todo, matan para ganarse la vida, y eso va en contra de toda moral. Son expertos en el negocio de la guerra. No olvidamos las técnicas aprendidas por retirarnos o dejar el servicio. La cuestión es cómo aplicarlas. La controversia siempre les ha seguido. Aún así definen cómo se libran las guerras y en la última década han recuperado un enorme protagonismo. Son soldados de alquiler. Junio de 1995. Con menos de 300 soldados privados, Executive Outcomes consigue reducir al movimiento rebelde RUF, un grupo que ha arrasado Sierra Leona. Pero la empresa también ha mostrado al mundo una forma de guerra que no se había visto en los tiempos modernos. Una corporación creada para combatir demuestra por primera vez que puede ser más poderosa que un Estado. Los estados odian la idea de actores privados armados. Sobre todo si estos son más poderosos que ellos. Y de hecho, Executive Outcomes lo era. Temen que el sector privado desbanque al público. Fue víctima de su propio éxito. La gente empezó a preocuparse por este grupo. Se empezó a ver como un nuevo colonialismo en África. Algunos líderes africanos querían a grupos como Executive Outcomes a su lado. Pero a muchos otros estados africanos les preocupaba el aumento de mercenarios y que una vez que se les diera rienda suelta no pudieran ser controlados. Así que la antigua Organización de Inmunidad Africana se oponía a la actividad mercenaria. La respuesta negativa al éxito de Executive Outcomes en Angola y Sierra Leona está directamente relacionada con la mala imagen no solo de los mercenarios blancos, sino de los sudafricanos. La gente habla de blancos sudafricanos cuando de hecho casi el 80%, si no más, de los empleados de Executive Outcomes eran negros. No obstante, Occidente tenía la imagen de brutales sudafricanos blancos arrasando África. Y nada más lejos de la realidad. Se trata de un error generalizado. Creo que la gente piensa que son mercenarios blancos por perjuicios políticos. Eso es lo que creen. Algunas son tropas muy entrenadas, tanto de soldados negros y sus oficiales como de blancos. El problema de Executive Outcomes era principalmente de marketing. No consideramos las consecuencias de la mala publicidad que tendría la compañía. Creo que la prensa resaltaba más el sensacionalismo en lugar de centrarse en lo que Executive Outcomes pretendía lograr. Y debido a ese enfoque sensacionalista, creo que muchas decisiones se tomaron en base al factor mercenario. Relacionados con el pasado racista y temidos como crueles y eficaces asesinos a sueldo, los días de la compañía están contados. La ironía a la que se enfrentó Executive Outcomes, tanto en Angola como en Sierra Leona, fue que una vez que lograron estabilizar la situación, empezaron a sufrir gran presión por parte de las Naciones Unidas y de la administración Clinton para que se retiraran. De hecho, sus clientes, el gobierno angoleño y luego el de Sierra Leona, fueron presionados para cancelar sus contratos. En ambos casos, Executive Outcomes explicó que con su retirada los conflictos rebrotarían, lo cual sucedió. El 30 de noviembre de 1996, el gobierno de Sierra Leona y el RUF firman un acuerdo de paz. Las condiciones exigen la desmovilización de los guerrilleros y la retirada de tropas extranjeras,
incluyendo la fuerza mercenaria sudafricana Executive Outcomes. En diciembre de 1996, el nuevo presidente Kaba pone fin al contrato y la compañía abandona Sierra Leona el 3 de febrero de 1997. Lo que realmente me entristeció de Sierra Leona, y aún hoy pienso en ello, es que advertimos al presidente de que si nos marchábamos, el RUF asumiría el control del gobierno o intentaría tomar Freetown de nuevo. Sabíamos que eso iba a pasar, y debido a las influencias externas, casi intimidatorias diría, tuvo que echarnos. Executive Outcomes se retira y es reemplazada por Cascos Azules de la ONU. Es política de la ONU desalentar a los mercenarios. Creemos que este tipo de intervención armada no es apropiada en ninguna situación, en ninguna parte. Y si son necesarias operaciones de pacificación o de seguridad, estas deben ser debidamente autorizadas por la comunidad internacional y los organismos regionales que tengan esa responsabilidad. Ese fue el caso aquí en Sierra Leona, con el establecimiento de una misión de pacificación de Naciones Unidas. En Sierra Leona, la fuerza de Naciones Unidas alcanzaba los 17.000 hombres, creo. Pero eso no impidió al Frente Unido Revolucionario volver a empezar. 17.000 cascos azules de Naciones Unidas eran incapaces de detener el movimiento que frenaron unos cientos de hombres en Sierra Leona. 100 soldados de Executive Outcomes. A los 100 días de la partida de Executive Outcomes, las fuerzas rebeldes reinician sus operaciones. Secuestran a 500 cascos azules e invaden la capital, instaurando de nuevo el reinado del terror. Aquello trajo consigo la muerte de miles de personas y la mutilación de decenas de miles, algo que no debía ocurrir. Si hubiésemos dejado allí a 60 personas, eso nunca habría pasado. La actuación sin precedentes de Executive Outcomes dejaría una impresión duradera en África y en toda la comunidad internacional. Executive Outcomes fue la primera compañía militar privada de la era moderna. En Sierra Leona, la empresa trabajó durante 22 meses, entre 1995 y 1997, con un coste aproximado de $20 millones al año. La fuerza de paz desplegada por Naciones Unidas que la sustituyó, no la de seguridad, contaba con unos 18.000 hombres, con un coste aproximado de $1.000 millones al año. Pero había mucho escepticismo y preocupación respecto a que el sector privado tuviera una capacidad operativa tan abrumadora. Ese tipo de efectividad hace que la gente se asombre en todo el mundo. Me refiero a que allí estaba esa pequeña compañía privada haciendo lo que la comunidad internacional se había negado a hacer y no había logrado en el pasado. El genio había salido de la botella. Por primera vez en la era moderna, una empresa participa públicamente en una guerra para obtener beneficios. A medida que crece el debate por el uso de la milicia privada, otra nación africana entra en estado de guerra. Decenas de miles de personas son asesinadas en Ruanda, mientras la comunidad internacional se limita a observar. Mientras se desarrolla el encarnizado debate por el uso de ejércitos privados, las operaciones de Executive Outcomes en Angola y Sierra Leona llaman la atención del mundo. Los problemas en África no muestran signos de disminuir. La pequeña nación de Ruanda lleva décadas sufriendo las esporádicas matanzas tribales entre la mayoría Hutu y los Tutsis. Pero lo peor está aún por llegar. En abril de 1994 comienza el genocidio en Ruanda.
y la tasa de muertes era 6 veces superior a la de los campos de concentración de Hitler. En un plazo de 10 semanas, aproximadamente 700.000 personas fueron asesinadas, a menudo con machetes o pistolas. Y nadie hacía nada mientras esa gente era masacrada. Tras el asesinato del presidente de Ruanda, el 6 de abril de 1994, los extremistas hutus y las fuerzas armadas del país comienzan a asesinar premeditadamente a civiles tutsis y políticos moderados hutus. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas están en el país, pero no tienen orden de intervenir. El segundo día de matanza, 10 cascos azules son torturados y asesinados por hutus. Pronto, casi todas las tropas de la ONU se retiran del país, dejando a miles de desarmados tutsis indefensos. Fue muy duro para el mundo entero. Para la ONU es imposible intervenir en un estado de guerra, ya que no puede ponerse de un bando. Y normalmente no tienen el equipo ni la orden para combatir. El gobierno estadounidense se sentía presionado a intervenir, pero no lo hizo. ¿Y por qué no? En primer lugar, un mes antes, en marzo de 1994, había dejado Somalia, el país de Black Hawk, derribado, donde nuestras mejores tropas, Delta y Rangers, se vieron envueltas en una refriega, y en un solo día perdimos a 17 soldados. Nadie quiso implicarse, y hubo un esfuerzo vergonzoso que tuvo éxito por parte del Consejo de Seguridad para asegurarse de que la palabra genocidio nunca se aplicara a los sucesos de abril de 1994. Si la palabra genocidio hubiera sido empleada oficialmente en las reuniones del Consejo de Seguridad, la ONU se habría visto obligada legalmente por sus estatutos a castigar a los perpetradores. A medida que la matanza de Ruanda se descontrola, Naciones Unidas se pone en contacto con Executive Outcomes buscando opciones para detener la masacre. Pero la idea es tan polémica que no prospera. Sé que una vez el secretario general mencionó esa posibilidad. Solo pensaba en los horrores que estaban ocurriendo en Ruanda y en una situación desesperada, yo también consideraría todas las opciones. Executive Outcomes afirmaba que podía enviar sus tropas compuestas por unos 1.500 hombres armados en cuestión de semanas por un coste mínimo de unos $100 millones. Y estimaba que podrían haber salvado alrededor de 200.000 vidas. Naciones Unidas no llegó a contratar a Executive Outcomes. 2 meses después del comienzo de la matanza en Ruanda, la ONU accede a enviar 5.500 soldados armados. Cuando llegan las fuerzas de pacificación en julio de 1994, 800.000 personas han sido asesinadas. Ruanda fue un caso típico de que al mundo no le importa ni quiere implicarse en asuntos así. Estoy seguro de que Executive Outcomes podría haber evitado la masacre. Fue un episodio vergonzoso. Si se hubiera enviado una pequeña fuerza rápidamente, se habrían salvado muchas vidas, pero faltaba ese tipo de fuerza. Ruanda es, probablemente, el ejemplo perfecto de las posibilidades y riesgos de la pacificación privatizada. La comunidad internacional no estaba dispuesta a involucrarse. No quería poner en peligro a sus tropas nacionales enviándolas a poner fin a aquel genocidio. África sigue siendo un polvorín a punto de estallar. Pero la ONU, con su validez sometida a ataques constantes, no está preparada para entregar el mando de la pacificación a fuerzas privadas. La excesiva atención a las compañías militares privadas lleva a malentender la esencia de la pacificación. Hay situaciones en las que es muy importante enviar un mensaje fuerte a los malos y ser capaz de acabar con ellos si te desafían. Esta es solo una pequeña parte del todo. Es necesario un proceso político que fortalezca al Estado para que los malos se sientan como un pez fuera del agua
ya que la mayoría de la gente no los apoyaría. Todos estarían a favor del proceso político. Esa es la clave del éxito. Durante 10 años he trabajado con compañías militares privadas, sobre todo en África. Cuando veo que se da una situación como la de Ruanda, con cientos de miles de personas que mueren todos los días, y la comunidad internacional permanece impasible sin actuar, ni siquiera discutiendo o considerando el despliegue de ejércitos privados para imponer la paz, me resulta muy frustrante, porque esa gente no tendría por qué morir así. Proporcionando unos medios diferentes de intervención dispuestos a actuar en este tipo de conflictos, se podría hacer algo por ellos. Esa es la promesa de esta industria respecto a la pacificación. Sin embargo, esa promesa no especifica los peligros que conlleva y hay muchas preguntas que deben ser contestadas antes de avanzar en esa dirección. Consideremos un escenario distinto. Una compañía militar privada llega para hacerse cargo de la situación. Se produce un número significativo de bajas y se retira. ¿Por qué? Porque habían sido contratados para hacer el trabajo. Se retiran y la situación empeora aún más. Así que las compañías militares privadas no son una solución para situaciones como estos genocidios. Como mucho, quizás sean una medida provisional. Mientras continúa el debate sobre la utilización de empresas privadas para detener las masacres o apoyar la ayuda humanitaria, el genocidio continúa en otra parte del mundo. La industria privada está a punto de ofrecer una solución alternativa. En la guerra de los Balcanes, una nueva forma de ejército privado hará su polémico debut. El mundo permanece impávido mientras el genocidio deja en Ruanda casi 1 millón de muertos en 1994. Mientras continúa la controversia respecto al uso de compañías militares privadas, la falta de una solución provoca que miles de personas sigan muriendo. Pronto, la comunidad internacional sería llamada de nuevo a actuar. Tras el final de la Guerra Fría en 1991, la antigua Yugoslavia se divide en muchas pequeñas naciones. Serbios, musulmanes y croatas libran una guerra civil llena de terror y limpieza étnica. Tras la declaración del cese de hostilidades supervisado por Naciones Unidas, Estados Unidos espera que bosnios y croatas compensen el poder de los serbios, dirigidos por Slobodan Milosevic. La intención de Estados Unidos era estabilizar los Balcanes y poner fin al conflicto. Para ello era necesario fortalecer Croacia para que ésta pudiera expulsar a los serbios y recuperar su territorio. Pero como miembro de la OTAN, la capacidad de intervención de las tropas norteamericanas se encuentra limitada. En 1994, la ONU impuso el embargo de bienes y equipos militares a la antigua Yugoslavia, cosa que respetó Estados Unidos. Pero cuando los croatas consiguieron su independencia y quisieron crear su propio ejército, preparándolo de manera adecuada para su nueva democracia, necesitaban ayuda. Debido al embargo de armas de la ONU y a que la opinión pública estadounidense no estaba a favor de una intervención directa en ese momento, la comunidad diplomática norteamericana en Zagreb vio la oportunidad y recomendó a los croatas una coordinación con el Pentágono. Y en concreto, que estudiaran la posibilidad de intervención de una compañía militar privada, MPRI, formada por el general Soyster y sus colegas en Alexandria, Virginia. Military Professional Resources Incorporated, MPRI, es una compañía militar privada fundada en 1987 por oficiales de alto rango retirados. Este papel asesor, aprobado por el gobierno estadounidense, no tiene precedentes.
MPRI abre una parte muy importante del sector militar privado, que es el negocio de asesoría militar. Ya que el entrenamiento de combate era ilegal por el embargo de la ONU, el trabajo oficial de MPRI es ayudar en la transición del ejército del viejo modelo soviético a los principios democráticos occidentales. Recurrieron a nosotros para que formásemos a sus fuerzas armadas, ayudándoles a cambiar de mentalidad y convertirlas en un ejército subordinado al gobierno elegido, definiendo su papel en la nueva democracia. Proporcionan servicios de formación y asesoría. No aprietan el gatillo, pero les ayudan a hacerlo de una forma más eficaz. Hacen que un ejército sea más fuerte y efectivo. Las empresas de asesoría militar tienen su plana mayor y, como en el ejército regular, no hay un general disparando al adversario. Está detrás mandando. Con una consultoría ocurre igual. En abril de 1995 comienza el entrenamiento en Zagreb, Croacia. Y el 4 de agosto, las fuerzas croatas formadas por 200.000 soldados lanzan una gran ofensiva llamada Operación Tormenta. El ataque del que fuera un débil ejército croata toma por sorpresa a las fuerzas serbias, que son derrotadas en una semana. Lo que nosotros aportamos a este ejército, que ahora es experto en combate, fue la capacidad de relacionarnos con ellos como veteranos de combate, ayudándolos y demostrándoles que es posible tener un ejército democrático que al mismo tiempo sea eficaz. No participaron directamente en los combates, pero sí en la planificación y aplicación de esta ofensiva desde varios flancos. Ello se debió en su mayoría a los oficiales del MPRI, pero también a los suboficiales que enseñaron a los croatas a usar sus tanques más eficazmente, y en concreto la artillería, que habían estado empleando de forma poco apropiada. Hay cierta controversia respecto a su papel en Croacia, sobre si estaban implicados en la planificación y el entrenamiento de Operación Tormenta o no. El debate aún está abierto, pero la mayoría de la gente cree que sí. Que una compañía privada lo estuviera haciendo y no fuerzas norteamericanas permitía a Estados Unidos negar su participación. En realidad no estaban mintiendo. No eran las fuerzas norteamericanas las que estaban llevando a cabo ese entrenamiento, y eso cuenta para las leyes internacionales. Esto favoreció estratégicamente a Estados Unidos, provocando una situación que sentó a Milosevic en la mesa de negociaciones. 3 meses después de la victoria croata en la Operación Tormenta, los serbios firman el Acuerdo de Dayton el 21 de noviembre de 1995. Una compañía privada ha ayudado a cambiar las cosas y poner fin a la guerra. Probablemente eso nunca habría sucedido si no hubiese existido la posibilidad del sector privado, y mucha gente lo consideró una buena solución. No solo se trata de una forma de sortear ciertas restricciones internacionales, por ejemplo, el embargo de armas, o dónde desplegar las tropas, como pacificadores neutrales en Bosnia, función que correspondía a la OTAN, sino que al mismo tiempo se quiere ayudar a un bando, como hizo MPRI. Una empresa privada permite al gobierno de Estados Unidos evitar la intervención militar directa y lograr el mismo resultado deseado, pero no sin que se planteen serias cuestiones. Una de ellas es que potencialmente implica a Estados Unidos en actividades y conflictos que el pueblo y el Congreso no han aprobado. Se trata de una estrategia del Poder Ejecutivo para eludir las restricciones públicas. Y si no se puede conseguir el apoyo público para una operación, probablemente no debería llevarse a cabo. La utilización del sector privado para eludir el problema de la supervisión del Congreso creo que se ha vuelto en contra de muchos, porque como resultado el Congreso ha hecho investigaciones y no hay motivo para no ser claro respecto a la contratación de una empresa privada, a menos que se esté haciendo algo de naturaleza encubierta. A pesar de la controversia, una compañía militar privada ha ayudado a Estados Unidos a conseguir objetivos de política exterior relacionados con el combate sin la intervención de sus tropas.
Al comienzo del nuevo milenio, la relación entre el ejército de Estados Unidos y las compañías militares privadas sigue su curso. Pero a las 8:02 de la mañana del 11 de septiembre de 2001 cambian las reglas. Las compañías militares privadas y los soldados de alquiler son reclutados en masa para ayudar a librar una nueva guerra contra el terrorismo. Cuando el siglo XX llega a su fin, el ejército estadounidense decrece y privatiza muchas de sus operaciones. Ahora las empresas militares llevan a cabo tareas que antes hacía el ejército. Proteger edificios, mantener los equipos, construir bases, transportar tropas, entregar suministros y combustible para aviones y vehículos y operar sistemas de armas de alta tecnología. Esta nueva relación es todo un éxito durante la Guerra del Golfo en 1991. A medida que el ejército va sufriendo recortes, cada vez se confía más en el sector privado. Esta estrategia está a punto de ser puesta a prueba. ...11 de septiembre de 2001... En una nueva guerra contra el terrorismo, el ejército de Estados Unidos y las compañías militares privadas se despliegan por todo el mundo. La Operación Libertad Duradera se inicia en Afganistán el 7 de octubre de 2001, cuando tropas norteamericanas inician la persecución de Al-Qaeda. La demanda de compañías militares privadas crece a medida que las operaciones llevan al ejército a otros frentes. Estas llenan el vacío incluso protegiendo al nuevo presidente Hamid Karzai, trabajo antes reservado a las fuerzas especiales estadounidenses. Luego, llega la guerra de Irak. Cuando Estados Unidos comienza su invasión, el 19 de marzo de 2003, contratistas civiles participan como nunca antes lo habían hecho. En la guerra del Golfo creo que un 2% eran contratistas privados. Y en la guerra de Irak hay un 10%. Los acorazados son tripulados por personal de la Armada estadounidense, pero junto a ellos se sientan civiles de varias compañías que manejan algunos de los sistemas de armas más sofisticados del mundo. Los aviones no tripulados, que son el futuro de la guerra aérea, son manejados por empresas privadas. En Irak, el ejército de Estados Unidos necesita toda la ayuda posible. Intentar facilitar y controlar la logística en el mayor movimiento desde la Segunda Guerra Mundial es una tarea monumental. En medio de un entorno caótico, las empresas privadas son aún más necesarias para el funcionamiento del ejército. Las operaciones de combate dependen en gran medida de esta relación, pero el ejército no ve motivos de preocupación. Nuestra confianza en el sector privado no es un factor crítico en la prosecución del combate. No nos encontramos en una posición de dependencia total de las compañías privadas, que tienen el derecho de retirarse de una situación si así lo deciden. Pero hay problemas y contratiempos inevitables en la guerra, y las compañías no son inmunes a ellos. ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen feas? En Irak, por ejemplo, hubo retrasos en entregas de suministros y problemas logísticos debido a un fallo de los contratistas. También hubo una serie de compañías que cambiaron de opinión. Firmaron un contrato y cuando llegaron allí dijeron: esto es mucho más peligroso de lo que pensaba, no quiero participar. Se rumorea que alrededor de un 30% se echó atrás. Y aunque no parezca una cifra muy significativa, lo es en comparación con el 0% del ejército estadounidense, que no puede dimitir y marcharse a casa. Respeto a la gente que trabaja para nosotros y otras compañías que fueron a casa durante las vacaciones, vieron a sus familias y cuando volvieron a ser reclutados, argumentaron que no podían volver porque sus matrimonios no superarían aquello y echaban de menos a sus hijos. Nosotros entendemos eso. Este es un entorno comercial.
La situación en Irak, a pesar de ser tan horrible, no era el peor de los casos. ¿Qué pasa en una situación como la de Corea, donde pueden emplearse armas de destrucción masiva? ¿Podríamos confiar allí en los contratistas? Es algo que preocupa a los mandos militares, temen a las posibles implicaciones. Así que deben tomarse medidas preventivas. Los mejores planes de batalla significan muy poco una vez que empiezan a volar las balas, y un ejército debe ser capaz de adaptarse constantemente. La mayor fuerza de una empresa privada, con sus operaciones altamente especializadas, podría convertirse en su mayor debilidad. Hay un par de incidentes que demuestran por qué es importante tomar medidas preventivas. El caso típico es la batalla de Bulge, en 1944 y 45, cuando el ejército norteamericano estuvo a punto de perder una de las ofensivas más importantes de la guerra. Eisenhower llamó al frente a todos los encargados de suministros, conductores y mecanógrafos, quienes ayudaron a cambiar el curso de la batalla. Y otro ejemplo es el de Mogadiscio, en 1993. El infame episodio de Black Hawk derribado. Las fuerzas especiales estadounidenses, los Rangers, fueron rodeados y necesitaban ser rescatados. De nuevo fueron los de Intendencia quienes cogieron sus armas y salieron a rescatarlos. Si ese incidente sucediera ahora, no tendríamos esa posibilidad de rescatarlos. Nosotros no tenemos esa póliza de seguros, y en la guerra son necesarias. Si tuviéramos un ejército más grande, sería muy satisfactorio tener a gente de uniforme llevando a cabo algunas de esas tareas. La realidad es que eso no va a suceder. Cada vez es mejor aceptado el hecho de que el ejército depende de los contratistas. Cuando terminan los grandes combates, el ejército necesita ayuda para estabilizar y reconstruir el país. Cuando comenzó la guerra de Irak, se produjo un déficit inmediato, sobre todo en cuanto a la capacidad de proporcionar seguridad y apoyo logístico sostenible. Por eso se dio una gran tasa de crecimiento. Más de 3.000 compañías militares privadas ofrecen sus servicios en la posguerra iraquí. Kellogg Brown y Root, una filial de Halliburton, es una de las mayores con más de 100.000 empleados que trabajan en 120 países. Otras empresas son General Dynamics, Northrop Grumman y DynCorp. En Irak se da otro tipo de anomalía. El aumento de las compañías de seguridad se basa en la falta de la misma, en la incapacidad de las fuerzas de la coalición de proporcionar la seguridad adecuada. Mientras continúa el conflicto, las compañías se encuentran cada vez más bajo el fuego en situaciones de combate. Los adversarios locales han dicho: ellos trabajan contra nosotros. No vemos ninguna diferencia entre contratistas, personal civil y soldados norteamericanos. Y en Irak disparan contra ambos de forma indiferente. El ambiente de amenaza en Irak es cada vez mayor. Todo norteamericano miembro del personal de seguridad es un objetivo. Aunque no se hayan dado cifras oficiales, numerosos contratistas civiles han sido asesinados en las carreteras y el número va en aumento. Debido a la ausencia de datos y responsabilidad, no sabemos el número exacto, y eso es preocupante. Esas cifras no se cuentan en el total de la guerra. Así que, cuando se habla del número de soldados norteamericanos muertos en combate en Irak, no se cuentan a contratados, por lo que en cierto sentido no se dice toda la verdad. Mientras las acciones y normas de conducta de los soldados nacionales están reguladas por la Convención de Ginebra, no está clara la situación de los contratistas en una zona de combate. Los códigos de justicia militar de los diferentes estados regulan el procesamiento de cualquier miembro de las tropas que se vea implicado en un delito. Para las compañías privadas no está tan claro. Las únicas normas de combate que yo he visto son las de fuerza de coalición fase 3, en posesión de los contratistas, que implica el uso de la fuerza letal para protegerse. A las compañías también les preocupan las leyes, porque no está claro el papel y el estatus de los contratistas en la ley internacional. ¿Son prisioneros de guerra? No son militares. ¿Son espías?
Si son capturados por el enemigo, dejamos que ellos decidan cuál es su estatus. Es el enemigo quien decide si son prisioneros de guerra y están amparados por la Convención de Ginebra, o civiles que trabajan en la guerra por dinero, equivalentes a soldados profesionales, lo cual entra en su definición de mercenario y podrían ejecutarlos. Los civiles que operan sobre el terreno afirman no ser combatientes. ¿Hay realmente no combatientes en el campo de batalla? Si uno está arreglando un tanque, está proporcionando parte de la maquinaria de guerra. La otra categoría que puede encontrarse son los asesores como ITSITAP, organizaciones contratadas para formar a la policía. Y un policía no es un combatiente, pero sí es un miembro armado en el campo de batalla. Bajo amenaza constante, las empresas han pasado de ser simples supervisores a jugar un papel militar más activo. Cuando hablamos de personal de seguridad, no hablamos de tipos que llevan porra o que manejan revólveres, sino ametralladoras PKM y M240, cohetes RPG-7, AK-47 y MP-5. Disponen de gran cantidad de armamento militar. Creo que una de las mayores preocupaciones es la línea que separa el combate activo del apoyo. En mi opinión, esa línea está bastante bien definida. Y está muy claro que ni el ejército ni las empresas quieren cruzarla en cuanto a implicarse activamente en el combate. Eso no exime a los contratistas de verse envueltos en una posible situación de combate en Irak. Existe la posibilidad de ser atacados porque forman parte del convoy. Los contratistas se están adaptando y moviendo rápidamente. Se proporcionan su propia seguridad, establecen sus propias redes de comunicación y desarrollan sus propios procedimientos de escolta. Ya sea mediante la contratación de compañías que supervisan el armamento de alta tecnología o de empresas asesoras para la formación del ejército local, la guerra contra el terrorismo ha visto el nacimiento de miles de compañías militares privadas, cuya capacidad de uso de la fuerza va en aumento, y con ella el potencial devastador por su mal uso. Complementando el despliegue del ejército estadounidense, o sirviendo como fuerza de seguridad en zonas hostiles como Irak, las compañías militares privadas han demostrado su utilidad y valor. Mientras continúa el debate sobre su papel, se convierten cada vez más en la fuerza motriz de la guerra moderna. A medida que intentan estabilizar la situación de Irak y protegerse a sí mismas, algunos temen que la falta de supervisión y planificación central provoque serios problemas a largo plazo. En la situación actual de Irak, por ejemplo, su estatus es completamente indeterminado. No solo trabajan para múltiples entidades, también lo hacen para el ejército norteamericano y la autoridad provisional de la coalición, máxima instancia sobre el terreno. Están a las órdenes de diferentes corporaciones, incluidas varias partes del gobierno iraquí, compañías locales y partidos políticos iraquíes. Así que trabajan para todas estas entidades diferentes con una regulación mínima y ausencia total de ley y orden. En el caso de Irak, el futuro de las operaciones relacionadas con la seguridad consiste en el entrenamiento de las fuerzas locales, para que sean ellas quienes se encarguen de las tareas de seguridad de bajo nivel. Estas fuerzas armadas de seguridad, una vez que nosotros nos hayamos retirado, seguirán allí, y su lealtad recaerá en una de las muchas facciones políticas. Así que lo único que hacen es contribuir a una futura guerra civil en su país. Las naciones del mundo están relegando muchas operaciones militares al sector privado, y no hay signos de que esto vaya a cambiar. El crecimiento de esta industria implica que cualquier cliente pueda acceder a un ejército altamente cualificado simplemente extendiendo un cheque. El potencial de esas unidades ha aumentado, y no solo en cuanto a tecnología. Pero imaginemos, por ejemplo, 10 o 15 comandos del SAS, muy motivados y muy bien pagados por una compañía militar privada. Si quisieran, podrían causar estragos en un país.
El mundo es cada vez más complicado. Estas compañías crecerán y seguiremos discutiendo qué van a hacer y cómo van a hacerlo, si deberían estar allí o no. Es un hecho que ahora están trabajando en todo el mundo. Es muy importante que empecemos a comprometernos en serio con el problema y averigüemos su legalidad. Cómo vamos a relacionarnos con ellas y si vamos a hacerlo, cómo vamos a preparar los mecanismos de vigilancia, cómo vamos a determinar qué compañía es mala y cuál es buena. Es necesario que los estados cuyos ciudadanos están relacionados con esas compañías autoricen y regulen su situación. No se puede exportar una bomba nuclear sin permiso. Del mismo modo, no debería poder exportarse formadores a un país extranjero sin permiso ni supervisión. Los partidarios de las compañías privadas argumentan que siempre habrá quien haga trampas, pero la mayoría cumplirá la ley. La gente que está detrás de todo esto es muy consciente del impacto. Y para que estas compañías militares sobrevivan y prosperen a largo plazo, deben ser reguladas por ley. Son personas que tienen sus propias normas y principios y no tolerarán que se violen los derechos humanos. No se trata de mercenarios despiadados como los considera la prensa. Son soldados profesionales que hacen un trabajo profesional. En Occidente nos supervisamos nosotros mismos. Sabemos quién está haciendo qué y dónde. Y lo único que queremos como seres humanos es reconocimiento y respeto. Sabemos cuál es la forma apropiada de hacer las cosas. Y no estamos dispuestos a deshonrar nuestra integridad y hacer cosas malas. No queremos la ira de las operaciones especiales haciendo algo que pueda valernos una mala reputación. Estamos en el siglo XXI y en cuanto se supiera que han entrado en acción, sería fácil rastrearlos. Todas las agencias gubernamentales lo sabrían y no tendrían escapatoria. Así que la supervisión y seguimiento de lo que hacen las compañías militares privadas es relativamente sencillo. No hay ningún conflicto en el mundo que tenga lugar de forma aislada. Siempre habrá manzanas podridas y habrá que tomar medidas contra ellos. El antiguo miedo a los mercenarios aún persiste. La controversia sobre los soldados que luchan por dinero se encuentra en el corazón del debate sobre los ejércitos privados. Es una imagen de la que el actual soldado de alquiler le cuesta librarse. Es ridículo. Me refiero a que alguien sirve 15 años en el ejército, lo deja, entra en una compañía militar privada que trabaja para el gobierno estadounidense y de repente es mercenario. Yo creo que todo el mundo lucha por dinero. Esa es la motivación final. Los soldados profesionales luchan por dinero. El patriotismo ha pasado a un segundo plano. Ahora ser soldado es una carrera, es un militar profesional, se especializa en eso. Yo he sido soldado casi toda mi vida y todo se basa en el dinero y en que se reconozca nuestro trabajo. Por supuesto, ese reconocimiento viene en forma de cheque a fin de mes. Mucha gente afirma alistarse al ejército por patriotismo o motivos similares, pero incluso los estudios realizados por el ejército estadounidense demuestran que la mayoría lo hace por motivos económicos. Así que lo que hemos hecho como sociedad occidental es coger la palabra mercenario y reemplazarla por voluntario. Los miembros de Executive Outcomes creen que su esfuerzo vale más de lo que cobran. Está el problema de actuar de acuerdo con la moral y estar de parte de la ley. Esas cosas son importantes para la mayoría de los soldados. Así que, si tienen la oportunidad de hacer algo bueno, la bonificación es doble, porque nos pagan por hacer algo que es lo correcto y ejercemos nuestras habilidades. Estaba muy orgulloso de ser miembro de Executive Outcomes y lo sigo estando. No me arrepiento de nada. Creo que la historia demostrará que tuvimos un papel muy importante en la restauración de la democracia que hoy se disfruta en Sierra Leona. La gente debe saber que 300 hombres lograron instaurar una democracia enfrentándose a 17.500.
Creo que eso lo dice todo. La historia nos muestra tristemente que la guerra siempre ha formado parte de la experiencia humana y los soldados de la resolución de los conflictos. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa a las compañías militares privadas? Y la dura realidad es que no hay. Puede que a la gente no le guste la idea de utilizar este tipo de compañías, pero no hay otra alternativa. Porque ahora mismo la pacificación o la falta de ella está matando a muchas personas. El futuro papel del soldado de alquiler aún está por ver, pero muchos creen que ha demostrado su efectividad. Executive Outcomes demostró lo que era posible hacer, y aunque la reacción inicial a su intervención fue bastante negativa, creo que mucha gente y muchos gobiernos, al mirar atrás, piensan que lo que hicieron fue evitar un par de guerras, y que quizás no estuvo tan mal, aunque lo hiciera una compañía privada. El soldado de alquiler siempre ha formado parte del mundo civilizado. Los antiguos arqueros se han convertido en los actuales especialistas en cohetes y expertos en tácticas de guerra. Las naciones no podían permitirse el lujo de ignorar a las compañías libres del siglo XVI, como ahora tampoco pueden ignorar a las compañías militares privadas del siglo XXI. Los soldados de alquiler parecen haber venido a quedarse, y son ellos quienes definen cada vez más el futuro de la guerra. Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas dando especial atención a la precisión histórica. Han sido temidos desde los albores de la civilización. Mercenario. La simple palabra nos da escalofríos. Es diabólicamente negativa, como terrorista. Después de todo, matan para ganarse la vida, y eso va en contra de toda moral. Son expertos en el negocio de la guerra. No olvidamos las técnicas aprendidas por retirarnos o dejar el servicio. La cuestión es cómo aplicarlas. La controversia siempre les ha seguido. Aún así definen cómo se libran las guerras y en la última década han recuperado un enorme protagonismo. Son soldados de alquiler. Pretendía lograr. Y debido a ese enfoque sensacionalista, creo que muchas decisiones se tomaron en base al factor mercenario. Relacionados con el pasado racista y temidos como crueles y eficaces asesinos a sueldo, los días de la compañía están contados. La ironía a la que se enfrentó Executive Outcomes, tanto en Angola como en Sierra Leona, fue que una vez que lograron estabilizar la situación, empezaron a sufrir gran presión por parte de las Naciones Unidas y de la administración Clinton para que se retiraran. De hecho, sus clientes, el gobierno angoleño y luego el de Sierra Leona, fueron presionados para cancelar sus contratos. En ambos casos, Executive Outcomes Junio de 1995. Con menos de 300 soldados privados, Executive Outcomes consigue reducir al movimiento rebelde RUF, un grupo que ha arrasado Sierra Leona. Pero la empresa también ha mostrado al mundo una forma de guerra que no se había visto en los tiempos modernos. Una corporación creada para combatir demuestra por primera vez que puede ser más poderosa que un Estado. Los estados odian la idea de actores privados armados. Sobre todo si estos son más poderosos que ellos. Y de hecho, Executive Outcomes lo era. Temen que el sector privado desbanque al público. fue víctima. No obstante, Occidente tenía la imagen de brutales sudafricanos blancos arrasando África. Y nada más lejos de la realidad. Se trata de un error generalizado.
Creo que la gente piensa que son mercenarios blancos por perjuicios políticos. Eso es lo que creen. Algunas son tropas muy entrenadas, tanto de soldados negros y sus oficiales como de blancos. El problema de Executive Outcomes era principalmente de marketing. No consideramos las consecuencias de la mala publicidad que tendría la compañía. Creo que la prensa resaltaba más el sensacionalismo en lugar de centrarse en lo que Executive Outcomes Víctima de su propio éxito. La gente empezó a preocuparse por este grupo. Se empezó a ver como un nuevo colonialismo en África. Algunos líderes africanos querían a grupos como Executive Outcomes a su lado. Pero a muchos otros estados africanos les preocupaba el aumento de mercenarios y que una vez que se les diera rienda suelta no pudieran ser controlados. Así que la antigua Organización de Inmunidad Africana se oponía a la actividad mercenaria. La respuesta negativa al éxito de Executive Outcomes en Angola y Sierra Leona está directamente relacionada con la mala imagen no solo de los mercenarios blancos, sino de los sudafricanos. La gente habla de blancos sudafricanos cuando de hecho casi el 80%, si no más, de los empleados de Executive Outcomes eran negros.